Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Por acá con un nuevo video para el canal, y el día de hoy vamos a continuar nuestra aventura en Malaz, el libro de los Kaidos. En particular, vamos ya con el capítulo número 11 del libro número 2. Y al igual que siempre, no me voy a enredar mucho más con la introducción y vamos directamente con el video. Culp se siente como una rata en una enorme cámara atestada de ogros, enjaulado por sombras y a escasos momentos de ser aplastado bajo la suela de un zapato. Al entrar en la senda de Meanas, nunca hasta entonces se había sentido tan tenso. Se siente diminuto, atrapado entre presencias hostiles que infestan la senda con su mera presencia. Aunque sus sentidos no detectan vida, percibe rastros de intrusos y una opresiva sensación de peligro. En la realidad, su cuerpo está sentado en el camarote del Silanda, acompañado por Eboric mientras los demás esperan en cubierta. Culp trabaja en encontrar una salida. El mago comprende que están atrapados en una senda ahora dominada por el agua, y que según las leyes que rigen estos reinos, solo podrían salir si logran pasar a otra senda de naturaleza diferente. Sin embargo, su poder, Meanas, la senda de ilusiones, no le brinda los medios necesarios para manipular los elementos. Maldice sus limitaciones y su incapacidad para encontrar una solución. Culp reconoce que se siente tan estúpido dentro de Meanas como sentado en el camarote del capitán. El arte de la ilusión es gracia pura. Debe haber una manera de fraguar una artimaña para salir de aquí. Lo irreal frente a lo irreal constituye la sinergia en la mente de un mortal. ¿Y las fuerzas mayores? ¿Se puede burlar la propia realidad para que afirme una irrealidad? Se pregunta Culp. Antes de hallar respuesta, algo cambia. El aire en Meanas se deforma. Las sombras vibran como vidrio quebrado y Culp siente que una presencia inmensa y poderosa se acerca con rapidez, anunciando que ya no está solo. De pronto, una idea embarga la mente del mago. Por las pezuñas de Tog, ¿seré capaz de hacerlo? Aumentar la presión, seguida de un vacío, cierta corriente, cierto flujo. Por el embosado, no es agua, pero sí algo lo suficientemente parecido. Eso espero, piensa Culp. Ve que Eboric retrocede de un brinco alarmado y que se golpea la cabeza en una viga transversal baja del camarote. Culp se incorpora y suelta un suspiro carrasposo. Estamos a punto de partir, Eboric. Que todo el mundo se prepare. ¿Para qué deben prepararse, mago?, le pregunta el anciano. Para cualquier cosa, le responde el mago. Culp vuelve a deslizarse hacia la senda por medio de su anclaje en Meanas. Su plan es generar una corriente similar al flujo del agua, aunque no sea realmente tal. Aumentar la presión seguida de un vacío. Crear una ilusión de paso, aunque en la realidad no exista. Básicamente, usar su poder para engañar a la realidad. A medida que el aire se tensa y el suelo vibra, Culp comprende que algo inmenso se acerca con arrogante indiferencia. Algo seguro de su magnánimo poder. Un ser que recuerda a los rituales de los Telanimas o al poder de los Soletaken. Considera la posibilidad de encontrarse con un dios o ascendiente, quizás Anomander Rake o quizás Osric, aunque pronto comprende que no se trata de ninguno de ellos. Lo que emerge ante él es un dragón inmenso y deforme, una criatura draconiana carente de la elegancia de sus semejantes, con alas irregulares, piel agrietada y un cráneo achatado y sin frente. Su mera presencia exuda antigüedad y muerte. Culp percibe horrorizado que se trata de un dragón no muerto. La bestia pasa volando sobre él, consciente de su existencia pero sin interés alguno. Aprovechando ese instante, Culp recita un hechizo en Alto Meanas y abre una brecha en el tejido de la senda, esperando crear una apertura para que el Silanda pase desde la senda Cural Emurlan hacia la senda Meanas, y ya desde Meanas poder volver al continente.
pero la apertura que ha realizado se descontrola. En lugar de un pequeño canal, se abre un abismo que engulle el barco completo. Un torrente espumoso se precipita desde la fisura, convirtiendo la grieta en un paso inestable entre mundos. El mar entero parece irrumpir en meanas, y una ola gigantesca se abate sobre la presencia espiritual del mago. Oh no, ahora sí que la he fastidiado, piensa Culp. El muro de agua que desciende sobre Culp y que lo golpea al momento, destruye su anclaje, su presencia espiritual dentro de la senda, devolviéndolo violentamente a su cuerpo físico en el Silanda, el que se empina peligrosamente sobre la ola que va en dirección a la fisura creada por el mago. El antiguo sacerdote mira fijamente a Culp cuando el mago se endereza. Dime que esto es obra tuya, mago. Dime que lo tienes todo bajo control, le dice Eboric. Por supuesto, tonto, ¿no es evidente?, le dice Culp mientras avanza esquivando los muebles y a Eboric, y agrega: defiende la plaza, viejo, contamos contigo. Culp corre hacia la cubierta del Silanda, donde Hessler y Tormenta luchan por mantener el timón, riendo como locos al viento. Al mirar al frente, el mago ve al dragón no muerto, gigantesco y deforme, que se aleja moviendo su cola ósea. El Silanda pasa por la fisura creada por el mago y continúa con su camino. Al mirar atrás, Culp comprende con horror que la fisura entre sendas sigue abierta y que un enorme torrente de agua sigue fluyendo tras la estela del dragón, amenazando con desgarrar la realidad misma. O sea que, en lugar de engañar a la realidad para crear este paso como Culp tenía planeado, realmente ha creado esta apertura entre las sendas. Trono sombrío y todos los demás ascendientes, hijos de puta que puedan oírme. Puede que no tenga fe en ninguno de ustedes, pero más les vale que ustedes la tengan en mí, y cuanto antes. La ilusión es mi don, aquí y ahora. Créanme y ayúdenme, dice Culp para sus adentros. Con la mirada en la grieta, Culp afianza las piernas abiertas, suelta el pasamanos de popa y levanta los brazos. Se cerrará, sanará, se dice mientras canaliza todo su poder. El paisaje se estremece ante sus ojos. La grieta poco a poco se empieza a cerrar y a unir sus orillas. De a poco amaina el flujo de agua. Culp empuja con más poder aún, con el ferviente deseo de convertir la ilusión en realidad. Tiemblan sus extremidades, empieza a transpirar y sus ropas quedan empapadas en sudor. Sin embargo, la realidad contraataca. La ilusión se difumina. A Culp le flaquean las rodillas y se agarra del pasamanos para poder mantenerse en pie. Finalmente, fracasa. Me he quedado sin energías. Fracaso. Me estoy muriendo. En ese instante, una fuerza helada lo golpea por la espalda. Lo barre un poder ajeno que yergue de nuevo su cuerpo. Es el poder del dragón no muerto. Canaliza a través de él un torrente de poder descomunal. Culp grita con un dolor que le punza como fuego glacial. Al no muerto no le importa en absoluto los límites de la carne humana. El dolor es insoportable como fuego helado recorriéndole los huesos. Sin embargo, gracias a ese poder impío, la grieta finalmente se cierra. Pero al mismo tiempo, otros poderes, los de los ascendientes curiosos, se suman al proceso, jugueteando con la esencia del mago, probando su carne y su mente con malicia. Siempre un juego, malditos cabrones todos y cada uno de ustedes. Retiro mis plegarias, ¿me oyen? Que el embosado se apodere de todos ustedes, piensa Culp. Percibe que el dolor ha desaparecido. El dragón Soletaken retira su atención de Culp cuando llegan las otras fuerzas para sustituirlo, pero sigue revoloteando a pocos metros de la cubierta. De pronto Culp cae al suelo lastimándose ambas rodillas. Ya me usaron y ahora soy un instrumento obsoleto, descartado, piensa Culp. Su cuerpo duele, su mente está vacía. Tormenta se acerca a él y le ofrece una bota de vino. El mago bebe con desesperación, sabiendo que ha sobrevivido. Estamos surcando la estela del dragón, le dice Tormenta y agrega, aunque ya no por el agua. El chorro ha quedado tan cerrado como el trasero de un zapador. Lo que hayas hecho ha funcionado. Todavía no hemos terminado, le dice Culp tratando de controlar el temblor
dolor de sus extremidades. Luego toma otro trago de vino. Cuidado con eso, le sonríe Tormenta. Es como un golpe en la nuca. No notaré la diferencia. Mi cráneo ya está hecho papilla. Te has iluminado con fuego azul, mago. Nunca había visto nada parecido. Será una buena historia para contar en las tabernas. Por fin he alcanzado la inmortalidad. Para que veas, embosado. ¿Estás en condiciones de levantarte? El orgullo no impide a Kulp aferrarse al brazo del soldado para incorporarse. Dame un momento, le dice el mago y agrega: luego intentaré salir de la senda para regresar a nuestro reino. ¿Será el viaje igual de accidentado, mago?, le pregunta Tormenta. Espero que no. Felicín contempla desde la proa al mago y a Tormenta, mientras el Silanda avanza sobre una senda etérea, movido por fuerzas más allá de lo humano. Esta percibe la presencia de los ascendientes, seres distantes que los observan como si fueran insectos. A su lado, Baudin vigila al dragón que surca el firmamento. Míranos, un puñado de destinos. No controlamos nada, ni siquiera nuestro siguiente paso en este viaje tenso y demente. El mago tiene su hechicería, el soldado su espada de piedra, y los otros dos su fe en el dios de los colmillos. Evorik no tiene nada, y yo tengo pústulas y cicatrices. Esas son nuestras posesiones, piensa Felicín. La bestia se prepara, dice Baudin. Felicín dirige su mirada hacia este. Claro, olvidaba al matón. Tiene sus secretos, pero de poco sirven. ¿Qué prepara? ¿Acaso también eres experto en dragones? Algo se abre ante nosotros. Hay un cambio en el firmamento. ¿Lo ves? Felicín lo ve. En la cortina gris frente a ellos aparece una mancha. Un lamparón persistente que crece en tamaño e intensidad. Una mancha luminosa crece frente a la nave. El dragón ruge y se lanza en picada, desatando un torrente de fuego que envuelve el Silanda. Baudin rápidamente toma a Felicín en brazos y la protege con su cuerpo, mientras el calor devora el barco y los gritos se funden con el crujir de la madera. Echa a correr con ellas en brazos sin esfuerzo y salta desde la escalera hacia la cubierta principal. Entre el caos ve a Evorik cubierto en humo que se lanza hacia el mar. Kulp aparece y agarra los brazos del asesino, gritándole algo que se pierde entre el rugir del fuego, pero el dolor ha cegado a Baudin. Este aparta a Kulp de un manotazo lanzándolo nuevamente a las llamas y sigue avanzando con Felicín en sus brazos. Cuando el fuego los envuelve por completos, Baudin levanta a Felicín y salta con ella por la borda. Caen sobre arena compacta y ruedan entre rocas. El fuego se ha desvanecido. Felicín recobra la conciencia entre el polvo y la luz cegadora. El zumbido de unas moscas la sacude, un sonido tan cotidiano que le confirma con certeza profunda que han regresado a casa. A su lado, Baudin se mueve con esfuerzo, el cuerpo cubierto de quemadura y jirones de cuero. Su piel parece ahora endurecida, casi metálica, como si el fuego lo hubiese templado en lugar de destruirlo. Mientras se incorpora, Felicín percibe algo distinto en él. El dolor parece haber desaparecido, sustituido por una calma extraña. Cuando lo mira, comprende que ha cambiado de un modo que escapa a la razón. No era lo que esperaba. El dolor se desvanece, lo veo en tu rostro. Ahora solo es un recuerdo. Has sobrevivido, pero algo ha cambiado. Pareces distinto. ¿Acaso nada puede matarte?, piensa Felicín. Se levantan juntos y observan el lugar en donde han caído. Un estrecho desfiladero surcado por un arroyo, las rocas pulidas por la corriente y el aire denso de calor. El terreno es árido, las paredes arenosas se elevan sobre ellos y el sudor les corre por la piel. ¿Ves algún lugar por donde podamos subir?, pregunta Felicín. ¿Hueles a otaralita?, susurra Baudin. Felicín siente un escalofrío en los huesos. Hemos regresado a la isla, piensa por un instante. No huelo taralita. ¿Y tú? Baudin mueve la cabeza. No huelo absolutamente nada. Solo era una idea. No muy agradable, le responde Felicín con brusquedad y continúa. Averigüémoslo. Esperas que te dé las gracias por salvarme la vida, ¿verdad? Estás aguardando aunque sea una palabra, o tal vez algo tan mínimo como una mirada. Puedes esperar eternamente, asesino.
piensa Felicín mientras estos caminan. Avanzan por el estrecho desfiladero, acompañados por el zumbido de una nube de moscas y el eco de sus propios pasos. Mientras caminan, Baudin le comenta que siente que ha aumentado de peso, que se siente más denso, más sólido, y que jura haber sentido arder hasta los huesos. Algo ha cambiado. Las emociones de Felicín están impregnadas de temores que no se atreve a nombrar. Lo observa fijamente. Le dice que en ella nada ha cambiado y sigue su rumbo. Felicín y Baudin encuentran una zanja lateral que los conduce fuera del desfiladero hasta una cadena de colinas. Desde allí divisan un valle reseco que en la distancia a dos figuras. Es Eboric y otra tendida a sus pies. Al acercarse reconocen al sacerdote casi ileso pese a las quemaduras y al mago Culp a sus pies inconsciente pero con vida. Felicín, agotada y hostil, exige despertarlo, recordándoles que se encuentran en un desierto sin provisiones ni agua. Eboric, por su parte, afirma con calma que se encuentran en el continente, en 7 ciudades. ¿Cómo lo sabes?, le pregunta Felicín. Simplemente lo sé, le responde el antiguo sacerdote encogiéndose de hombros. En ese momento Culp gruñe, recobrando la conciencia, y luego se incorpora. Mientras palpa con cuidado un chichón sobre su ojo izquierdo, observa a su alrededor. ¿Por qué no te has quemado todo ese pelo blanco?, pregunta Felicín y agrega, ni siquiera está chamuscado. ¿Qué era esa senda del dragón?, le pregunta Eboric. No tengo la menor idea, responde Culp pasándose la mano por el cabello para comprobar que todavía está ahí, y continúa. Tal vez el caos, una tormenta de sendas. No lo sé, nunca había visto nada parecido, aunque eso no significa mucho. Después de todo, no soy un ascendiente. Y que lo digas, murmura Felicín. El mago la mira entornando los ojos y dice, las pústulas de tu cara están desapareciendo. Ella se sobresalta. ¿Algún rastro de los marines?, pregunta Culp, refiriéndose a Gessler, Tormenta y Verdad. Están muertos, responde Felicín y continúa. Se refugiaron bajo cubierta, pero el barco ardía. Mejor, menos bocas que alimentar. Nadie dice nada. Entre intercambios tensos y comentarios sarcásticos, principalmente provenientes de Felicín, el grupo retoma la marcha bajo el sol abrasador. Tras 20 minutos caminando, Culp se detiene. Conviene acelerar el paso. Huelo que se acerca una tormenta. Lo único que yo huelo es sudor. Te acercas demasiado, Baudin. Aléjate, dice Felicín. Él lo haría si pudiera, gruñe Eboric con un tono que deja entrever compasión. Un instante después levanta la cabeza sorprendido, como si hubiera dicho en voz alta algo que solo quería pensar. Su rostro arrugado se tensa en consternación. Felicín recupera el aliento y se vuelve para mirar de frente al matón. Los pequeños ojos de Baudin, como monedas opacas, no revelan nada. Habla, guardaespaldas, dice Culp con voz fría. Luego se dirige a Eboric mientras inclina lentamente la cabeza y agrega, quiero saber quién es nuestro compañero y dónde reside su lealtad. Antes lo dejé pasar porque Gessler y sus hombres estaban cerca, pero ahora no. ¿Por qué esta chica tiene un guardaespaldas? No veo quién podría interesarse por alguien con instintos tan crueles como los suyos, lo que significa que esa lealtad se compró. ¿Quién es ella, Eboric? El antiguo sacerdote hace una mueca. Felicín es la hermana de Tavore, le responde Eboric. ¿Tavore? ¿La consejera? Entonces, ¿por el embosado que hacía en el pozo de una mina?, pregunta Culp. Ella me mandó allí, responde Felicín y agrega, tienes razón, no hay lealtades de por medio, solo fui una más de las víctimas de Unta. El mago parece sinceramente turbado y luego se vuelve hacia Baudin. Perteneces a la garra, ¿verdad?, le pregunta Culp mientras este abre su senda y agrega, el remordimiento de la consejera en carne y hueso. No, no pertenece a la garra, interviene Eboric. Entonces, ¿a qué? Hará falta una lección de historia para explicarlo, le responde el historiador. Pues entonces empieza, dice Culp. Se remonta a una antigua rivalidad entre Torva y Danzante. Danzante creó un brazo encubierto para operaciones militares, en sintonía con el símbolo imperial de una mano demoníaca que atenaza una esfera. Lo llamó el espolón. Torva, de hecho, usó ese modelo para luego crear la
la garra. El espolón era una fuerza exterior, ajena al imperio. La garra, en cambio, era interna, una policía secreta, una red de espías y asesinos. Pero la garra también realiza operaciones militares encubiertas, le dice Kulp. Ahora sí, cuando Torva se convirtió en regente durante la ausencia de Kellanbeth y Danzante, envió a su garra contra el espolón, pero derivó en misiones que terminaban en desastre. Alguien cometió un error y dejó al descubierto el juego. Entonces desenvainaron las espadas y pelearon hasta el final, dice Evorik. Y ganó la garra, apunta Kulp. Evorik asiente y continúa. Torva se convirtió en Lassen y Lassen se convirtió en emperatriz. La garra se alza sobre un montón de cráneos, como una bandada de cuervos bien alimentados. Por su parte, el espolón sigue el destino de Danzante. Muertos, desaparecidos o, como algunos dicen de vez en cuando, tan hondamente enterrados que parecen extinguidos. Quizá como el propio Danzante, finaliza Evorik. Felicín observa a Baudin. Espolón, ¿qué tiene que ver mi hermana con una orden secreta de restauradores que aún se aferran al recuerdo del emperador y Danzante? ¿Por qué no usar a un miembro de la garra? A menos que necesitara actuar sin que nadie lo supiera, piensa Felicín. Demasiado amargo para los sentidos desde el primer momento. Vuelve a hablar Evorik y continúa. Encadenar a su hermana menor como un delincuente cualquiera. Un ejemplo que proclama su lealtad a la emperatriz. No solo la suya, agrega Felicín y continúa. La de la casa Parán. Nuestro hermano es un renegado con el puño un brazo en Genavakis. Nos ha convertido en vulnerables. Pero la misión fue todo un fracaso, dice Evorik mirando a Baudin y continúa. ¿No es cierto que en principio la muchacha no debería haber permanecido mucho tiempo en Solideo? No se puede sacar a quien no quiere salir, responde Baudin encogiéndose de hombros. Entonces el espolón todavía existe. ¿Quién es su jefe? Nadie, responde Baudin y continúa. Yo nací con ello. Quedan unos pocos que deambulan por ahí, viejos o memos o ambas cosas, y solo unos pocos progenitores heredan el secreto. Danzante no ha muerto. Asciende junto con Kellanbeth. Mi padre estuvo presente en la ciudad de Malaz la noche de la luna sombría, dice este. Me detendré acá un momento para volver sobre las dos cosas que se nos acaban de revelar. Primero, aunque ya nos podíamos hacer una idea, ahora se nos explica de forma clara que Baudin tenía la misión de hacer de guardaespaldas de Felicín en Solideo, en las minas de Otaralita, y que de hecho el plan original era que ella no pasara mucho tiempo en ese lugar, ayudándola a salir de ahí cuanto antes, pero que este plan se ve truncado por la propia Felicín, quien se refugia en la droga y en Bennett, por lo cual a Baudin se le hace imposible moverla de ese lugar. Como él mismo dice, no se puede sacar a quien no quiere salir. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué no le dijo a Felicín que venía de parte de Tabore para ayudarla a salir de ahí? Y creo que la respuesta es bastante sencilla de suponer. Felicín en todo momento se muestra emocional y mentalmente muy inestable por todo lo que está sucediendo y todo lo que le está ocurriendo, tanto por los traumas de lo que físicamente está soportando como también por el abuso de drogas, lo que la convierte en una persona bastante inestable y poco confiable. Si Baudin le hubiese confesado su misión, hubiese corrido el peligro de que ella, en medio de su obnulación por las drogas, comentase algo lo que los pondría en peligro a los dos. Segundo, se nos revela que Baudin perteneció a una organización secreta llamada Espolón, una organización creada por Danzante como una fuerza que lleva a cabo operaciones militares encubiertas externas al imperio, mientras que la garra fue creada por Lassen y esta era una fuerza interna que al inicio se limitaba a realizar operaciones encubierta dentro del propio imperio, eliminando amenazas desde dentro. Incluso nos enteramos que cuando Lassen lleva a cabo su traición, utilizó a la garra para dar caza a los integrantes del Espolón, lo que desató una guerra interna que finalmente terminó con la victoria de la garra. Por lo que comenta el propio Baudin, nadie es actualmente líder del Espolón, que de hecho solo quedan viejos y memos, y menciona que algún que otro progenitor hereda el siguiente secreto, que
que Danzante junto con Kellanbec no mueren, sino que ascienden. En particular, él lo hereda de su padre, quien estuvo presente la noche de la luna sombría. Felicín le dice a Baudin que su necesidad de guardaespaldas ha terminado, que se quite de su vista y que en caso de no hacerlo, ella intentará matarlo en cada ocasión que tenga oportunidad. Eboric intenta intervenir, pero ella lo manda a callar. Finalmente, Baudin, sin decir absolutamente nada, se aleja de ellos y se marcha. Maldita sea Felicín, lo necesitamos más nosotros a él que él a nosotros, exclama el antiguo sacerdote. Estoy pensando en seguirlo y llevarte conmigo, Eboric, dice Culp y continúa. Dejemos sola a esta horrible bruja y que el embosado se la lleve con mi bendición. Adelante, exclama Felicín desafiante. El mago la ignora y se dirige nuevamente a Eboric. He aceptado la responsabilidad de salvarte el pellejo, Eboric, y cumpliré mi promesa porque Duker me lo pidió. Ahora tú decides. Le debo la vida, dice Eboric. Creí que lo habías olvidado, refunfuña Felicín. Culp suspira y acepta la decisión del ex sacerdote. Les dice que se pongan a caminar antes de que se derritan por el calor y que mientras lo hacen, que Eboric le explique su comentario acerca de que Danzante aún sigue con vida, pues es una idea bastante interesante. Mientras caminan, Felicín se ve absorta en sus propios pensamientos. Esto no cambia nada, querida hermana. Tu preciado agente mató a mi amante, la única persona en Solideo a quien yo le importaba. Para Baudin era simplemente una misión. Eso es todo. Y lo peor fue la incompetencia de ese torpe cretino cabezón, portador de la consigna secreta de su padre. ¡Qué dramático! Te encontraré, Tabore, aquí en mi río de sangre. Te lo prometo. De pronto, la mención de la palabra hechicería la saca de sus pensamientos. ¿Qué has dicho?, pregunta Felicín. He dicho que la tormenta que se nos acerca por la espalda no es natural. Eso es lo que he dicho. Felicín gira la cabeza. Un muro enorme de arena corta todo el valle. Las colinas donde antes ella y Baudin se encontraban han desaparecido. El muro avanza hacia ellos como un leviatán. Sé dónde estamos, exclama de pronto Culp. En Raraku. Esto es el torbellino. Los tres echan a correr hacia adelante, conscientes de que no llegarán a tiempo para refugiarse. El viento que ruge a su espalda aúlla con demencia. Al cabo de un momento están envueltos en arena. Lo cierto es que hemos salido en busca del cuerpo de Chaik. Violín mira al Trell sentado frente a él con el entrecejo fruncido. ¿Su cuerpo está muerta? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ha sido cosa tuya, Kalam? No puedo creerlo. Iskaralpust asegura que la ha asesinado un destacamento de espadas rojas de Erlitán. O eso le ha susurrado la baraja. No sabía que la baraja de dragones pudiera ser tan precisa, dice Violín. Que yo sepa, no puede serlo. Violín y Mappo conversan en una cámara mortuoria subterránea. El lugar donde se encuentran muestra rastros de antiguas criptas. Y Violín, aún convaleciente de sus heridas, se siente cansado, frustrado y cada vez más desconcertado por los enigmáticos planes de Pust, quien le recuerda al mago Ben el Rápido por su tendencia a planear múltiples planes ocultos. En su reflexión, Violín piensa en las misteriosas casas de Assad, como Tremorlor o la Casa de Muerte en Malaz, entidades incomprendidas y temidas que la gente evita y finge ignorar. Mappo percibe la preocupación de su compañero. ¿Te preocupa algo, soldado?, pregunta discretamente Mappo y continúa. He observado una progresión de expresiones en tu rostro, como para cubrir un muro en el templo de Diciembre. Diciembre, el culto de Dassem, piensa Violín. Parece que he dicho algo que no te apetecía oír, prosigue Mappo. Un hombre llega por fin a un punto en que todo recuerdo es inoportuno, le dice Violín entre dientes y agrega: creo que he llegado a ese punto, Trell. Me siento viejo, agotado. Iskaralpust tiene algo en mente. Nosotros formamos parte de un esquema colosal que probablemente implique que estemos muertos en un futuro no muy lejano. Pura y sencillamente me ha desconcertado. Mappo sugiere que los planes de Pust
pueden estar relacionados con Apsalar. Sospecha que el sacerdote podría pretender que Apsalar cumpla un papel central en la profecía de Chaik, profecía que anuncia un renacimiento. El zapador empalidece y luego mueve vehementemente la cabeza. No, ella no lo haría. Esta tierra no le pertenece. La diosa del torbellino no significa nada para ella. Pust podría intentarlo y presionarla cuanto quiera, pero la muchacha le volverá la espalda. No te quepa la menor duda. El Trell menciona que Icarium está investigando la situación, puesto que también sospecha lo mismo. Inquieto, Violín se levanta y camina por la cámara, indignado ante la idea de que las profecías gobiernen sus destinos. Declara que si Chaik está muerta, su muerte debería ser definitiva, y el torbellino volverá al sueño, extinguiendo así el apocalipsis. Mappo, sin embargo, señala que Iscaralpus atribuye gran importancia a este levantamiento, y que el sacerdote parece convencido de que esto aún no ha terminado. Violín insiste en que Apsalar no busca venganza contra el imperio de Malaz, pero Mappo le recuerda el pasado vínculo de la joven con el dios de sombra que la había poseído. Violín afirma que esa influencia desapareció, dejando solo los recuerdos. Obviamente Mappo menciona esto porque, como ya sabemos, la cuerda y trono sombrío están en contra de la emperatriz Lassen, y este levantamiento que se está dando en el continente de 7 ciudades es un golpe directo a ella y al imperio de Malaz, por lo que podría ser una gran oportunidad que ellos pueden aprovechar. Y si Apsalar ocupa el lugar de Chaik renacida, sería más que perfecto para ellos, pues existe la posibilidad de que sea manipulada por la cuerda para que cumpla con sus deseos. Violín de inmediato advierte el peligro que implicaría para Azafrán que Iscaralpus intentara manipularla. El chico joven e impulsivo no dudaría ni un instante en matarlo para protegerla, pero enfrentarse a un sacerdote en sus dominios sería simplemente un suicidio. Para sus adentros, el zapador reconoce que realmente no puede estar tan seguro de cómo actuaría Apsalar. Sus recuerdos de cuando estaba poseída conllevan la remembranza de poder. Y seamos sinceros, son pocos en este mundo o en cualquier otro los que volverían la espalda a la promesa del poder. Iscaralpus lo sabe, y dicho conocimiento mordería cualquier oferta que le haga Apsalar. Acepta este papel, muchacha, y podrás derribar un imperio. Por supuesto, también existe la posibilidad de que sigamos un camino equivocado por completo, prosigue Mappo. Violín mira al Trell con los ojos entrecerrados. ¿A qué te refieres?, le pregunta el zapador. La senda de manos, la convergencia de Soletakens y Divers. Pust está involucrado. ¿Cómo? Explícate. El Trell señala el suelo y revela que en los niveles inferiores del templo existe una cámara cuyas losas presentan tallas similares a una baraja de los dragones, aunque distinta a cualquier versión conocida. Más bien se trataría de una forma muy antigua, sin casas pero con fortalezas que representan fuerzas elementales puras y primordiales. Violín le pregunta qué relación tiene eso con los cambiaformas. Mappo le responde con una metáfora. El pasado es como un libro mohoso y deshecho, cuyas páginas se fragmentan cuanto más se retrocede en el tiempo. Entre esos fragmentos, explica, se encuentra la historia de la creación de los cambiaformas, tan antigua que incluso precede a las razas fundadoras, los Yagut, los Forkrul Asail, los Imas y los Kachain Chemale, demostrando que las energías que dieron origen a los Divers y Soletaken son fuerzas primordiales que ninguna especie puede reclamar como propias. Mappo explica que ningún cambiaforma puede convivir con otro sin conflicto, salvo raras excepciones, pues todos comparten un hambre instintiva de poder y dominio. Cada Divers y Soletaken ansía someter a los demás, formar un ejército de sus semejantes y con él erigir un imperio gobernado por la ferocidad
y el caos. Y cuando habla de ferocidad se refiere a un caos primigenio. Le explica que en estos momentos los cambiaformas se sienten atraídos por la promesa de una puerta que podría otorgarles la ascendencia, es decir, convertirse en dios de Divers y Soletaken. Por ello es que en estos momentos está ocurriendo dicha convergencia, en donde todos se enfrentan con todos sin temor a los obstáculos. Violín, creemos que esa puerta a la ascendencia que buscan los Divers y Soletaken se encuentra abajo en el templo, y creemos que Izcaralpust hará todo cuanto pueda para evitar que los Divers y Soletaken la encuentren, pintando incluso falsos rastros en el desierto para simular huellas de manos que los despisten. Y Pust ¿tiene en mente un papel para Icarium y para ti? Probablemente, reconoce Mappo con la cara pálida como la cera y continúa. Creo que está al tanto de nuestra existencia, de la de Icarium. Creo que lo sabe. ¿Qué es lo que sabe? Violín tiene la tentación de preguntar, pero comprende que el Trell no está dispuesto a explicárselo. El nombre Icarium es conocido, no sobradamente, pero conocido a pesar de todo. Un trotamundo de sangre Yagut, en torno al que circulan, como las más nefastas de las estelas, rumores de devastación, horribles asesinatos y genocidios. El zapador sacude lentamente la cabeza. El Icarium que está llegando a conocer hace que dichos rumores parezcan absurdos. Ese Yag es generoso y compasivo. Si hay horrores en su pasado, deben ser antiguos. La juventud, después de todo, es la época de los excesos. Este Icarium es demasiado sensato, demasiado curtido para caer en el río de sangre del poder. ¿Qué espera Pust que estos dos desencadenen? Se pregunta Violín. Tal vez Icarium y tú sean la última línea de defensa de Izcaralpust, dice Violín. Es posible, reconoce tristemente Mappo. Violín le insinúa que para evitarlo podrían marcharse, pero el Trell, apoyando una mano en su hombro, responde que comprende la angustia que siente y que no lo abandonará. Confirma además que serán escoltados hasta Tremorlor, aunque el trayecto será difícil. Aún así, Icarium está decidido a guiarlos. Ante esto, Violín pregunta si Tremorlor realmente existe. Mappo afirma que así lo espera. Deciden entonces reunirse con los demás. Mappo asiente y se incorpora, mientras Violín suelta un bufido. ¿Qué ocurre?, le pregunta Mappo. El candil está apagado desde hace un buen rato. Estamos a oscuras, Trell, le dice Violín. El templo le resulta opresivo a Violín. Sus gruesas paredes combadas y los techos agrietados parecen ceder bajo el peso de la piedra, mientras el polvo cae como una llovizna constante al suelo. Cojeando, sigue a Mappo en dirección a una escalera de caracol para reunirse con los demás. Van acompañados por media docena de Bocarala que barren el camino con ramas, imitando con esmero las manías de Izcaralpust, especialmente su obsesión con las arañas. Mappo le explica que esas criaturas veneran al sacerdote supremo, no como sirvientes, sino que más bien como acólitos fanáticos. Su adoración enloquece a Pust, quien los maldice constantemente y les arroja piedras, aunque los Bocarala las recogen con devoción y se las devuelven a su bolsa, lo que incrementa aún más la furia del sacerdote. Al llegar a la escalera hacen una pausa. Mappo comenta que percibe que Icarium ha pasado por allí recientemente. Con cierta ironía reconoce que su compañero sigue su propia búsqueda y que es esa búsqueda la que los ha obligado a permanecer en donde están. Violín deduce que tanto Mappo como Icarium pretenden impedir que la puerta sea utilizada y que esto Izcaralpust lo sabe, por lo que ha manipulado el sentido del deber y del honor tanto de Mappo como Icarium para que actúen en su favor. Mappo asiente, admitiendo que el sacerdote ha utilizado esa estrategia con éxito y que posiblemente también quiera usarla con el grupo de Violín. ¿La hechicería aumenta tu sensibilidad?, le pregunta Violín, aludiendo a la sensibilidad de Mappo para percatarse de que Icarium ha pasado por ahí. No exactamente. Con mayor probabilidad son los siglos de convivencia. Te refieres al vínculo que te une a él, no uno, sino 1.000.000 de vínculos, soldado, refunfuña el Trell. ¿Tanto pesa entonces su amistad? Algunos pesos se soportan con gusto, le responde Mappo. Violín guarda silencio unos instantes. ¿Es cierto lo que se dice?
¿que Ikarium está obsesionado con el tiempo?, pregunta el zapador. Efectivamente, construye extraños artefactos para medirlo y los coloca en lugares repartidos por todo el mundo, dice Violín. Sí, son sus mapas temporales. Siente que se acerca a su objetivo, ¿no es cierto? Está a punto de encontrar su respuesta y tú harías cualquier cosa para impedírselo. ¿Eso es lo que te has prometido, Mapo? ¿Mantener a Ikarium en la ignorancia?, le pregunta Violín. Ignorancia del pasado. Sí, de su pasado. La idea me gusta, Mapo. Sin historia no hay crecimiento. Desde luego, le responde este. El zapador vuelve a guardar silencio. Ha agotado lo que se atreve a expresar. Hay mucho dolor en este gigantesco guerrero. Mucha tristeza. ¿Te lo ha preguntado Ikarium alguna vez? ¿Nunca ha cuestionado una unión centenaria? ¿Y qué significa para el Yaj la amistad?, se pregunta Violín. Al llegar ya a la planta principal, Mapo y Violín reciben el impacto del eco discordante de una voz a gritos que retumba en el pasillo procedente de la cámara del altar. El zapador hace una mueca. Debe tratarse de Azafrán, dice este. No está rezando, por lo que parece, comenta Mapo. Encuentran al joven ladrón Daru al límite extremo de su paciencia. Sujeta a Iscaralpus por la pechera de su túnica. Lo tiene contra la pared detrás del polvoriento altar de piedra. Los pies de Pus se agitan débilmente. Cuelgan a un palmo de las baldosas del suelo. A un lado se encuentra Apsalar con los brazos cruzados, contemplando impasible la escena. Violín interviene para detener a Azafrán, advirtiéndole que está poniendo en riesgo la vida de Iscaralpus, aunque Azafrán insiste en que eso es exactamente lo que se merece el sacerdote. Violín está de acuerdo con el muchacho, pero le informa que las sombras se están reuniendo en torno a él. Ya te lo había dicho, Azafrán. Tú mismo estás a un paso de las puertas del embosado, dice Apsalar. Azafrán, frustrado, lanza a Pust contra la pared. El sacerdote, lejos de alterarse, responde con una absurda anécdota de su juventud y los sombreros de paja que hacía para los pollos, demostrando nuevamente su excentricidad. Violín y Mapo logran contener nuevamente a Azafrán mientras Pust se aleja riendo, hasta que un repentino ataque de tos lo deja tambaleante y desorientado. Quiere que Apsalar empiece a decir a Azafrán: lo sabemos, lo interrumpe Violín y agrega: hemos alcanzado a deducirlo, muchacho. El caso es que depende de ella, ¿no te parece? He sido utilizada por un ascendiente en una ocasión anterior, dice Apsalar y agrega: voluntariamente no estoy dispuesta a que se repita. No vas a ser utilizada, dice Iscaralpus, quien comienza a hacer los primeros pasos de una extraña danza. Tú mandas, tú ordenas, tú impones tu voluntad, tú dictas las condiciones, puedes expresar todos tus enfados, hacer cumplir tus antojos, comportarte como una niña mimada y que te adoren por eso. De pronto el sacerdote se agacha, hace una pausa y prosigue, pero en susurro, suficiente atractivos para embelesar. La autocrítica desaparece automáticamente gracias a los privilegios ilimitados. Flaquea, desfallece. Lo veo en su mirada. Apsalar lo observa con frialdad y desdén. Luego se marcha del lugar. Por su parte, Pust la sigue con entusiasmo. Azafrán intenta ir tras ellos, pero Violín lo detiene, confiando en que Apsalar pueda manejar la situación. Mapo, cauteloso, le informa a Azafrán que hay secretos más profundos en juego. Es en ese momento que la tensión se interrumpe con la llegada de Ikarium, el que está cubierto de polvo del desierto. Ikarium informa que Sirviente ha abandonado el templo. Mapo explica que Ikarium y él creen que Sirviente es el padre de Apsalar. Azafrán duda, ya que el verdadero padre de la joven perdió un brazo en Ligen. Sin embargo, Ikarium señala que, aunque Sirviente no es manco, tiene un brazo visiblemente más joven que el otro, también que habla en malazano, y que su barco se encuentra oculto bajo el templo, confirmando que es pescador, igual que el padre de Apsalar. Sugieren que Trono Sombrío podría estar involucrado en la posesión de Apsalar y la retención de su padre, aunque los motivos de hacerse con él siguen siendo incomprensibles. Azafrán palidece, con la mirada perdida en la entrada, como reflexionando algo, hasta que da con la idea. Lo secuestraron para influenciar sobre ella,
dice con total certeza. Violín vuelve la cabeza para dirigirse a Ikarium. Dices que la pista de sirviente conduce al torbellino de la tormenta. ¿Hay un lugar en particular en donde se espera que Chaik renazca? El sacerdote supremo dijo que su cuerpo no se ha movido del lugar en donde fue asesinada por las espadas rojas. ¿Dentro de la tormenta?, pregunta el zapador. El Yaj asiente. Se lo debe estar contando ahora, dice Azafrán, quien tiene los puños cerrados y los nudillos emblanquecidos, y continúa. Renace y volverás a encontrarte con tu padre. Seguramente es lo que le está prometiendo. Una vida ofrecida por otra tomada, dice Mappo suspirando, y luego se dirige hacia el zapador. ¿Estás lo suficientemente recuperado para una persecución? Violín asiente. Puedo montar a caballo, caminar o arrastrarme si es necesario. Entonces hago los preparativos para la partida, dice Mappo. En un pequeño trastero, Mappo busca entre sus pertenencias hasta encontrar un antiguo artefacto, una vara de hueso pulido, del tamaño de un antebrazo y medio, adornada con dientes pulidos incrustados en hierro. La hechicería del arma sigue siendo potente. La labor de 7 hechiceras Trell no es algo que se desvanezca con el tiempo. Proveniente de una criatura desconocida, de tamaño colosal y fuerza descomunal, el hueso en cuestión posee la dureza del hierro y un brillo dorado. A Mappo le tiemblan las manos bajo el peso del arma. No recuerdo que hayas usado eso nunca, amigo, le dice Ikarium a su espalda. No, responde Mappo con los ojos cerrados sin querer mirar todavía a Ikarium. No deja de sorprenderme todo lo que alcanzas a guardar en esa andrajosa bolsa, comenta Ikarium. Otro truco de las hechiceras del clan, esta pequeña senda privada más allá de los límites establecidos, aunque nunca debió durar tanto. Se habló de un mes, quizás 2, pero no de siglos. Puede que de algún modo el hueso en la bolsa nutra la senda, o puede ser el puñado de personas molestas y apretujadas dentro de la misma, producto de mis ataques de ira, piensa Mappo. Ikarium, ya armado, comenta que la expedición a Tremorlor deberá aplazarse, pues Apsalar ha partido tras su padre, lo que inevitablemente la llevará al cuerpo de Chaik. Deciden seguirla con la esperanza de frustrar las intenciones de Iskaral-Pust, aunque Mappo sospecha que también la diosa del torbellino podría estar detrás de todo desde el principio. Reflexiona sobre el papel de Chaik, quien fue consagrada como vidente del apocalipsis desde su nacimiento. 3 décadas de preparación en el desierto de Raraku, lo que tal vez indica que su destino no era liderar, sino más bien abrir el camino a una sucesora más joven. Ikarium recuerda que Cotillón liberó a Apsalar por la amenaza de Anomander Rey, por lo cual dicha posesión fue acortada, una posesión que esperaba lo condujera directamente a la emperatriz. Mappo plantea que aunque Iskaral-Pust es astuto, Cotillón y Trono Sombrío lo son aún más. Una Apsalar liberada y transformada podría infiltrarse en el imperio sin levantar sospechas, a diferencia de si estuviera poseída. Así sugiere que toda la situación podría formar parte de una intrincada manipulación, una trama dentro de otra trama dentro de otra trama, aunque también admite que podría estar equivocado y que los señores de sombra solo estén aprovechando la convergencia. Apsalar se convierte en Chaik. Chaik derrota a los ejércitos de Malaz y libera 7 ciudades. Lassen, obligada a tomar personalmente el mando, llega con un ejército para someter a los ciudadanos rebeldes de esas tierras. Y gracias a la pericia y los conocimientos de Cotillón, Chaik mata a Lassen. Y eso es el fin del imperio. Preocupante perspectiva, refunfuña Mappo. ¿Por qué? De pronto acabo de tener la visión del emperador Iskaral-Pust, dice el Trell con el entrecejo fruncido. Este se estremece, levanta la bolsa y se la echa al hombro. Por ahora, amigo mío, es preferible que esta conversación quede solo entre nosotros, le dice a Ikarium. Tengo una pregunta, Mappo, dice Ikarium, que asiente. Dime. Siento que estoy más cerca que nunca de saber quién soy. Se dice que Tremorlor perdura en el tiempo. Sí, eso se dice, aunque a saber qué significa tal cosa, lo interrumpe Mappo. Creo que hay respuestas para mí, para mi vida. ¿Qué me estás preguntando, Ikarium? Si llego a descubrir mi pasado, ¿cómo me cambia eso, Mappo? ¿A mí me lo preguntas?
¿por qué? Ikarium sonríe a Mappo con los párpados semicerrados. Porque, amigo mío, en tu interior residen mis recuerdos, ninguno de los cuales estás dispuesto a revelarme. Y así llegamos a este punto. Una vez más, piensa Mappo, quien tú seas no depende de mí, Ikarium, ni de mis recuerdos. ¿Qué valor tendría aspirar a convertirse en mi versión de ti? Yo, amigo, te acompaño en tu búsqueda. Si hay que descubrir la verdad, tu verdad, serás tú quien la descubra. Ikarium asiente mientras los ecos lejanos de aquella conversación vuelven a su mente. Un poco más por los antiguos, un poco más de información, por favor, piensa Ikarium. Sin embargo, Mappo, algo me dice que tú formas parte de esa verdad oculta. El corazón de Mappo se hiela. Nunca antes había llegado tan lejos. ¿Acaso la proximidad de Tremorlord está entreabriendo la puerta cerrada? Se pregunta Mappo. En tal caso, cuando sea el momento, te enfrentarás a una decisión, le dice Mappo. Eso creo, dice Ikarium. Se observan mutuamente, escudriñando con la mirada el reflejo alterado que les precede, uno de ellos plagado de preguntas inocentes, el otro ocultando un conocimiento devastador, y entre ambos un equilibrio, una amistad incomprensible para los dos. Deberíamos reunirnos con los demás, le dice. Violín espera montado al pie del acantilado, mientras observa el caótico ajetreo de los Bocarala, que descienden desde el templo cargando provisiones. En medio de gritos y torpezas, la cola de uno de esos animales se enreda en una cuerda y la pobre criatura da chillidos lastimosos mientras desciende con su cargamento. Iskaralpust, medio colgado de la ventana de la torre, arroja piedras a la pobre bestia, sin que ninguna de ellas se acerque siquiera a su objetivo. El zapador observa a Mappo e Ikarium. Nota entre ellos una tensión silenciosa. También repara en Azafrán, el que espera con impaciencia y cuya actitud ha cambiado. Ya no es el joven inseguro de antes. Violín lo ha visto practicar con las dagas, dominado ahora por una fría resolución que reemplaza su antigua desesperación. Sabe que el muchacho ya no se limitará a defenderse, y esa nueva determinación lo vuelve más peligroso, pero también más vulnerable. Bajo el cielo ocre del atardecer, cubierto por el polvo del torbellino que aún ruge en Raraku, el calor resulta sofocante. Mappo libera el bocaral enredado y como agradecimiento recibe una mordida por parte de este. El pequeño luego se aleja enfurecido. Entonces marca un ritmo, exclama Violín dirigiéndose al trel. Mappo asiente e Ikarium y él empiezan a descender por el sendero. El zapador se alegra de ser el único que vuelve la vista atrás y ver a una veintena de bocaral que agitan la mano para despedirse, y a Iskaralpust, que casi se cae de la ventana mientras intenta alejar con su escoba a los bichos más cercanos a la muralla de la torre. Kalam, oculto entre las hierbas secas, frente al campamento del ejército del apocalipsis de Korbolod-Dom, observa horrorizado la vasta extensión de colinas cubiertas de tiendas, banderas y rebaños. El perímetro del campamento en cuestión está marcado por hileras de malasanos crucificados, entre ellos la figura de un joven mutilado y devorado por insectos queda grabada en la mente de Kalam como una herida ardiente. Los brazos del joven malazano de unos 12 o 13 años como mucho están cubiertos de poliñeras desde los hombros hasta las muñecas. Dan la percepción de haberse convertido en alas. En sus manos y en sus pies se acumulan ensortijados montones de rizanos, allí donde los pinchos atraviesan la carne y el hueso. El muchacho no tiene ojos ni nariz. Su cara es una llaga descarnada y aún así sigue vivo. Incapaz de intervenir o aliviar su sufrimiento, Kalam siente una impotencia que lo aterra más allá de la tortura o de la muerte, la de ser insignificante ante el horror de no poder alterar el curso de las cosas. Se repite a sí mismo mentiras de consuelo. Tu muerte no caerá en el olvido. La verdad de tu preciada vida que aún te niegas a abandonar, porque es todo cuanto tienes, no caerá en el olvido. No estás solo, muchacho, se dice a sí mismo Kalam. Mentira,
El muchacho está solo con su vida marchita y feneciente, y cuando su cuerpo se convierta en cadáver, cuando se pudra y caiga junto a los demás que rodean el lugar que antes albergaba un ejército, caerá en el olvido, una nueva víctima anónima. El imperio lo vengará si es capaz de hacerlo y las cifras se multiplicarán. La amenaza del imperio es siempre la misma. La destrucción que nos inflijan a nosotros y a los nuestros será de vuelta multiplicada por 10. Kalam reflexiona sobre su misión: matar a Lassen y reemplazarla por un gobernante que no viva en un estado perpetuo de crisis. Pero para los prisioneros ya es demasiado tarde. Se retira en silencio, se incorpora de cuclillas y vuelve cautelosamente a la alameda donde esperan los demás. Minala sale de su escondite con ballesta en mano cuando Kalam se acerca a los matorrales alrededor de los árboles de hojas plateadas. Ambos se deslizan silenciosamente entre los largos troncos y se unen al resto del grupo. En el campamento, Keneb sufre un nuevo ataque de fiebre y su esposa Selv lo atiende con angustiosa dedicación. Sus hijos, mientras tanto, cuidan de los caballos. Kalam le comenta a Minala que no pueden rodear el ejército de Corbolodom. Las tribus occidentales llenan el Odán. Al este hay guarniciones en pueblos y ciudades. Minala sugiere que él podría infiltrarse fácilmente si los dejase ahí y continuara solo su camino. Él rechaza la idea, aludiendo a que lo reconocerían fácilmente, y en el fondo también porque no está dispuesto a abandonarlos. Frente a las interrogantes de Minala de qué es lo que harán y si es que tiene algún as bajo la manga, el asesino coge su bolsa, la coloca en el suelo y comienza a buscar entre su contenido bajo el escrutinio de Minala. Finalmente, de la bolsa saca un sencillo pedrusco. ¿Un pedrusco?, le pregunta Minala. Kalam le revela que el pedrusco en cuestión contiene hechicería y que realmente no es suyo, sino que pertenece a Ben el Rápido. ¿Y para qué sirve?, le pregunta ella. El asesino hace una mueca. No tengo la menor idea. Ese cabrón de Ben el Rápido no es propenso a dar explicaciones. Estutaba bajo la manga, Kalam. Con esto puedes entrar tranquilamente en la sala del trono. Te lo aseguro, le había dicho Ben el Rápido. Prepara a todo el mundo para emprender la marcha. Da como toda respuesta Kalam. Después de unos momentos, el asesino se acerca hasta una roca llana. Coloca el pedrusco sobre la misma y coge una piedra del tamaño de un puño. Piedra que sopesa pensativamente antes de precipitarla sobre el pedrusco. Se sobresalta al comprobar que este se parte como arcilla húmeda. La oscuridad se cierne sobre ellos. Kalam levanta la mirada y se incorpora lentamente. Maldita sea, tendría que habérmelo imaginado. ¿Dónde estamos?, pregunta Selv en un tono agudo y tirante. ¡Madre!, grita uno de sus hijos. El asesino vuelve la cabeza y ve que Kesen y Banner andan a tropicones con cenizas hasta las rodillas. La ceniza está mezclada con hueso carbonizado. Los caballos respingan y sacuden la cabeza conforme el polvo gris se levanta del suelo como humo. Por el aliento del embosado, estamos en la senda imperial, piensa Kalam. El asesino se encuentra sobre un ancho disco elevado de basalto gris. El firmamento se mezcla con la tierra en una bruma amorfa e incolora. Podría estrangularte, Ben el Rápido. El asesino ha oído rumores de la creación de dicha senda y la descripción coincide, pero los relatos que han llegado hasta sus oídos en Genabaki sugieren que esta senda está apenas en sus albores y que además se extiende escasamente unos centenares de legua alrededor de Unta. Bueno, si es que dentro de la senda las leguas tienen algún sentido. En realidad alcanza hasta 7 ciudades. ¿Alcanzará también hasta Genabakis? ¿Por qué no? Ben el Rápido, en estos mismos momentos podría haber una garra cabalgando sobre tus hombros, piensa Kalam. Kalam piensa esto porque obviamente recordemos que Ben el Rápido junto con los demás abrazapuentes están con un brazo y todos estos han sido proscritos. Entonces, ahora que se da cuenta que la senda imperial puede llegar hasta el continente de 7 ciudades, de la misma forma podría llegar hasta el continente Genabakis, continente en donde se encuentra un brazo y el resto de su ejército proscrito. Entonces, si esta es la senda imperial, significa que por ella pueden transitar integrantes
integrantes de la garra. Entonces, si realmente la senda llega hasta Genabakis, un brazo, Whiskeyjack, Ben el Rápido y todos los demás están en serios problemas. Los niños han apaciguado a los caballos y ahora se encuentran sobre sus monturas. Kalam ve que Minala y Selv atan a Keneb a su silla. El asesino se acerca a su propio semental. El animal resopla desdeñosamente cuando él se sube a la silla y coge las riendas. Estamos dentro de una senda, ¿no es cierto?, le pregunta Minala y agrega: supongo que aquí estamos a salvo de Corbolodom. Eso espero, farfulla el asesino. ¿Y cómo elegimos una dirección? Aquí no hay senderos ni puntos de referencia. Ben el Rápido dice que uno debe desplazarse con una intención en la mente y que la senda te conduce a ese lugar. ¿Y qué destino propones? Kalam frunce el entrecejo, guarda silencio un momento y luego responde: Aren, ¿hasta qué punto estamos a salvo?, le pregunta ella. ¿A salvo? Acabamos de penetrar en un nido de avispas, piensa Kalam. Pues ya lo veremos. Menudo alivio, exclama Minala. La imagen del joven malazano crucificado aparece nuevamente en la mente de Kalam, el que se gira fugazmente para observar a los hijos de Keneb. Más vale este riesgo a que otra certeza, dice Kalam. ¿Vas a aclararme ese comentario?, le pregunta ella. Kalam mueve la cabeza y luego agrega: basta de charlas, debo visualizar una ciudad. Los Tarajil sube con su montura hasta el hueco y, a pesar de nunca antes haberlo visto, comprende inmediatamente que lo que tiene enfrente se trata de un portal hacia una senda. Los bordes de este han empezado a difuminarse como una herida que cierra. Los Tara titubea. Kalam ha elegido un atajo, una forma de adelantar al ejército traidor que lo separa de Aren, y la espada roja sabe que no le queda más remedio que seguirlo. Cruzar las fuerzas de Corbolodom sería seguramente imposible, ya que como espada roja sería inmediatamente reconocida, incluso a pesar de no llevar ningún distintivo en la armadura. Sin embargo, duda antes de entrar. Su caballo se inquieta cuando del portal emerge un hombre cubierto de ceniza. No era un hueco por el que pensara caerme, dice el hombre con un acento malazano y continúa: discúlpame si te he asustado. Pareces portadora de poderes ocultos, agrega con una mirada de complicidad. ¿Cómo?, brama los Tarajil, que en ese momento acerca su mano a la espada. Él capta su gesto y amplía su sonrisa. Eres una espada roja. Eso nos convierte en aliados, le dice este. ¿Y tú quién eres?, pregunta a los Tara con los ojos entrecerrados. Llámame Perla. Por lo que parece, estabas a punto de entrar a la senda imperial. Sugiero que lo hagamos antes de proseguir con nuestra conversación, antes de que se cierre el portal. ¿Puedes mantenerlo abierto, Perla? Después de todo, viajabas dentro de él. Aquí hay una puerta donde debería ser imposible que existiera. Es cierto que más al norte, incluso la senda imperial está plagada de intrusos no deseados, pero la forma en que entraron, digamos, es de una naturaleza mucho más primitiva. Por consiguiente, dado que claramente este portal no es obra tuya, sugiero que aprovechemos inmediatamente su presencia. No hasta que sepa quién eres, Perla, o mejor dicho, qué eres. Soy una garra, por supuesto. ¿Quién más goza del privilegio de viajar por la senda imperial? Bueno, alguien acaba de otorgárselo a sí mismo, asiente los Tarajil señalando el portal. Y eso es de lo que vas a hablarme, espada roja, le responde Perla con un destello en la mirada. Está bien, voy a acompañarte, dice esta. Perla da un paso atrás y la llama con una mano enguantada. Los Tarajil espolea a los flacos de su montura. El portal mágico creado por Kalam tarda en cerrarse más de lo que nadie anticipa. 7 horas después de que la espada roja y la garra se pierdan en el interior de la senda imperial, el portal sigue abierto. Por otra parte, en el campamento de Corbolodom se prenden las alarmas. 1300 niños malasanos
desaparecen, sin que los centinelas ni las patrullas montadas detecten su liberación. Las cruces de madera donde los tenían crucificados y maltratándolos están vacías. Solo perduran algunos rastros de sangre, orina y excremento como indicio de los seres vivos que colgaban agonizantes en las mismas. La Aptoriana pasea silenciosamente por el claro y sus colmillos como dagas resplandecen con su brillo natural. Permanece erguida con el flácido cuerpo de un joven en su única extremidad superior. Recordemos que los aptorianos tan solo tienen un brazo. Al joven que sostiene la aptoriana le sangran las manos y los pies, y de su rostro horriblemente mordido y picoteado han desaparecido sus ojos. Además, tiene un agujero en donde antes estaba la nariz. Las columnas de vaho de sus débiles pulmones flotan tristemente en el claro. Es el mismo chico que Kalam había visto crucificado. El demonio aptoriano espera agazapado. De pronto se empiezan a reunir las sombras, que fluyen como un líquido entre los árboles para revolotear frente al portal. De las sombras surge una vaga forma, rodeada de ojos resplandecientes de mastines guardianes. Creía haberte perdido, le susurra Trono Sombrío a la aptoriana y continúa. Tanto tiempo atrapada por Chaik y su condenada diosa, pero esta noche has vuelto, aptoriana. Y no lo has hecho sola, te has vuelto ambiciosa desde que no eras más que una concubina del señor de los demonios. Dime, querida, ¿qué voy a hacer con 1.000.000 de mortales moribundos? Los mastines contemplan a la aptoriana como si el demonio fuera comida potencial. ¿Acaso soy un matasanos? ¿Un curandero? ¿Es Cotillón un tío amable? ¿Son mis mastines perros de granja? ¿O animales de compañía de huérfanos? ¿Acaso te has vuelto completamente loca? La aptoriana responde con una rápida serie de chasquidos y bufidos. Claro que Kalam quería salvarlos, responde Trono Sombrío y continúa. Pero sabía que era imposible, solo cabía la venganza. Ahora debo acabar mis poderes curando 1.000.000 de niños mutilados. ¿Y para qué? La aptoriana habla de nuevo. Sirvientes. ¿Qué tamaño crees que tiene la fortaleza sombría, imbécil manca? El demonio guarda silencio, con su ojo de color gris pizarra brillando a la luz de las estrellas. De pronto, Trono Sombrío se agacha. Un ejército de sirvientes, susurra y continúa. Sirvientes desamparados por el imperio, abandonados a su suerte, en manos de sangrientos bandidos de Chaik. Habrá ambivalencia en sus maleables almas heridas. Veo beneficios a largo plazo en tu precipitada actuación, demonio. Estás de suerte. ¿Deseas quedarte para ti el que tienes en tus garras? Y si realmente vas a emprender la custodia del asesino abrazapuentes, exactamente ¿cómo vas a coordinar esas conflictivas responsabilidades? El demonio responde. ¡Qué frescura, zorra mimada!, exclama Trono Sombrío y continúa. No me sorprende que perdieras el favor del señor de los aptorianos. La curación forzada exige un precio. La carne se recupera, mientras la mente lucha con el recuerdo del dolor. Es el colmo de la impotencia, agrega Trono Sombrío, que en ese momento lleva su mano a la frente del muchacho que tiene la aptoriana. Este chico que cabalgará sobre ti será imprevisible. En ese momento se ríe sardónicamente mientras las heridas del rostro del muchacho empiezan a cerrarse. Dime, querida, ¿qué clase de ojos deseas que tenga?, le pregunta Trono Sombrío. La aptoriana responde. Trono Sombrío parece estremecerse y luego vuelve a reír, ahora con duras y frías carcajadas. La cabeza del muchacho da una sacudida hacia atrás, sus huesos cambian de forma, las dos órbitas de sus ojos se funden en una sola de mayor tamaño sobre el puente de la nariz y luego se elevan para formar una fina ranura exterior. Un ojo semejante al de la aptoriana aparece en la cara del chico. Trono Sombrío retrocede para admirar su obra. Listo, ahí está, musita y continúa. ¿Quién me observa ahora a través de ese ojo? Por el abismo del inframundo no respondan, exclama Trono Sombrío, quien se da vuelta en ese momento para mirar al portal. Astuto ven el rápido, reconozco sus artimañas. Podría haber llegado lejos
bajo mi tutela. El pequeño malazano se encarama para sentarse detrás de la estrecha paletilla protuberante de la Aptoriana, básicamente en su espalda. Su endeble cuerpo se estremece debido al trauma de la curación forzada y a la eternidad de estar crucificado, pero en su espantoso rostro se dibuja una ligera sonrisa irónica, exactamente igual a la de la Aptoriana. La Aptoriana se acerca hasta el portal y Trono Sombrío gesticula: adelante, rastrea a los que siguen la pista del abrazapuentes. Me parece recordar que los soldados de Whiskey Jack han sido siempre leales. Galan no pretende darle un beso a Lassen en la mejilla cuando la encuentre. De eso estoy seguro. La Aptoriana titubea y luego habla por una última vez. Ese sacerdote supremo mío me alarma incluso a mí, responde Trono Sombrío con una mueca y prosigue: si no logra engañar a los cazadores en la senda de manos, mi preciado reino, últimamente más plagado que nunca de intrusos, se hallará sumamente abarrigado. Después de todo, era una misión sencilla. Me pregunto si hoy en día es realmente posible encontrar una ayuda competente y fiable, dice Trono Sombrío, que se aleja acompañado por sus mastines. Al cabo de un momento se esfuman las sombras y la Aptoriana queda sola. El portal empieza a debilitarse, cerrando lentamente la herida entre los dos reinos. El demonio susurra ásperamente palabras de consuelo y el niño asiente. Juntos se deslizan al interior de la senda imperial. Y con eso llegamos al final de este video. Espero que la información que te he traído aquí te haya gustado, te haya servido. Si es así, el video te gustó, te sirvió, obviamente que agradecería un buen me gusta, un comentario nunca está de más y siempre se agradece. Y nosotros nos estamos encontrando nuevamente por aquí mismo para continuar con más aventuras en Malaz. Así que nos estamos viendo. Chao, gente.